¿Qué tal amigos? Buen día. En este video presentaremos un proyecto llamado Herramientas estadísticas aplicables al campo laboral de la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana, elaborada por un servidor, Altamirano Pacheco Edwin Joani, de la carrera de Ingeniería en Logística. Bueno, introducción. En este video presentaremos algunas posibles aplicaciones de las herramientas estadísticas en el campo laboral, específicamente en el control logístico de inventarios, usando la distribución de frecuencias, frecuencias relativas, histogramas, gráficas de polígono, gráficas de ojiva y gráficas de punto como ejemplos aplicables. Trabajaremos con una base de datos de inventarios mensuales de un periodo de 43 meses, de enero de 2016 a julio de 2019, tomada de la empresa Legrand Tijuana, en uno de los números de mayor volumen en cuanto a consumo, con la intención de conocer su historial de inventario de una manera gráfica y sencilla que nos permita conocer su estabilidad y si ha existido algún riesgo de quedar corto o generar exceso durante este periodo. Pues el inventario mensual es del número de parte 210471 en la empresa Legrand Tijuana. La instrucción nos dice elaborar una distribución de frecuencias para el historial de inventarios del número de parte 210471 con el historial de los últimos 43 meses, enero de 2016 a julio de 2019. Esta información ya la hemos precargado a una hoja de trabajo en el programa Minitab. Entonces abriremos el Minitab. En este caso es versión 18. Y aquí nos va a mostrar la hoja de trabajo 1 que hemos ya precargado la información, en donde está nuestro inventario en piezas. Aquí serían en piezas y aquí también le agregamos una columna 2 con inventario en millones de piezas, que es cómo simplificarlo, ¿verdad? Aquí está la referencia al mes que se cargó desde enero de 2016 hasta julio de 2019, siendo en total 43 datos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar para elaborar una distribución de frecuencias, ¿verdad? Nos vamos a histograma, un histograma simple. Vamos a agarrar la columna número 1, inventario en piezas. Vamos a agregar una etiqueta, sería distribución de frecuencias de inventario, ¿no? Bueno, inventario en piezas, vamos a poner inventario piezas. Ok, le vamos a dar a aceptar. En escala, pues nos vamos a fijar que en el tipo de escala se encuentra en frecuencia y le vamos a dar a aceptar. Bueno, aquí nos dio ya la gráfica donde se encuentra la frecuencia y el inventario en piezas. Le vamos a agregar etiqueta de datos, valor Y, ¿verdad? Aceptar, ya tenemos aquí las frecuencias en estos periodos, pero vamos a modificarlo, a recortarlo. Creo que aquí son por default. Vamos a modificarlo en seccionamiento. El número de intervalos está por automático en 13, pero lo vamos a modificar por comodidad a 7. Pues déjenme explicarles por qué. Porque aquí están en periodos más amplios, ¿no? Por ejemplo, la marca de clase que está tomando aquí como referencias 2 millones, 3 millones, 4 millones. Y en el periodo de 150.000 a 250.000, ¿verdad? Es un periodo más amplio que nos da ahí un poco de información. Al parecer, hace un momento vimos que había unos sesgos de estos lados, entonces, como para que se vea un poco más amplia el margen, pues lo hemos modificado, ¿no? Entonces, así quedaría nuestro distribución de frecuencias de inventario de piezas, ¿verdad? Y aquí se muestra, ¿no? De esta manera. Es la gráfica que hemos elaborado. Ok, continuamos. Nos dice elaborar una distribución de frecuencias relativas para el historial de inventarios
del mismo número de parte en el mismo periodo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer una distribución de frecuencias relativa. Entonces vamos a volver a abrir nuestra hoja de trabajo. Vamos a tomar igual nuestra columna 1 en gráfica, histograma, histograma simple, aceptar. Vamos a tomar la columna 1 en escala, la vamos a modificar tipo escala en Y. De frecuencia lo vamos a modificar a porcentaje, ¿verdad? Y pues etiqueta le vamos a poner aquí distribución. De frecuencias relativas en pues inventario y eso, ¿verdad? Ok, le damos a aceptar y aquí nuevamente aceptar, ¿verdad? Esperamos, abre la gráfica. Nuevamente la gráfica nos ha dado por default 13 clases o 13 intervalos. Vamos a agregar aquí la etiqueta y lo vamos a modificar nuevamente para que se parezca un poco o se parezca o sea más parecida o idéntica a la que hemos hecho anteriormente con 7 intervalos para que nos dé como marcas de clase 2 millones, 3 millones más amplios, ¿verdad? Entonces ya aquí ya nos muestra el inventario y el porcentaje, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí hemos ya presentado en la gráfica que hemos visto ahorita hace un momento. Entonces vamos al siguiente. Dice elaborar un histograma para el historial de inventarios del mismo número de parte con el mismo periodo, ¿verdad? Entonces ahora nos pide elaborar un histograma. Vamos a abrir la hoja de trabajo. Ahora vamos a elaborar un histograma. Y hay dos maneras de hacer el histograma, ¿no? Vamos a enfocarnos en... Bueno, vamos a presentar primero el histograma que tiene un poco de menor información. Tiene la campana de Gauss, en este sería histogramas con ajuste. Y vamos a ver qué información nos daría aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tomar inventario en piezas, que es la columna 1. En escala, en tipo Y, la vamos a agarrar en frecuencia. Y pues etiqueta la vamos a poner aquí. Histograma, ¿no? Histograma. Inventarios en piezas. Entonces le damos a aceptar. Y pues nos va a abrir una gráfica tipo histograma. Aquí la tenemos, donde nos presenta aquí la campana de Gauss, la media. En este caso, como son millones de piezas, pues nos está dando 4.925.419, ¿no? Y la desviación estándar está en 1.452.000. Y pues también nos presenta el número total de datos que hemos mencionado, ¿no? Que es 43. Ahora vamos a ver un histograma más completo que ya hemos presentado en otro video. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico. En este caso ya está la variable precargada en columna 1. El nivel de confianza lo vamos a dejar en 95 por default. Le damos a aceptar y pues aquí nos va a dar un informe de estatus de inventario de piezas. Bueno, que está como piezas, ¿verdad? Entonces nos da el valor de probabilidad de prácticamente 98%, que es prácticamente muy alto. O sea, créanme, es bastante confiable, es decir, que tiene una distribución muy normal. Pero aquí nos ha cargado, como vemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vamos a ver cuántos datos en la escala en X, ¿verdad? Seccionamiento, nos ha cargado 13, ¿verdad? Anteriormente presentamos uno en el de distribución de frecuencias de 7, entonces vamos a presentarlo de la misma manera, ¿no? En 7. Entonces aquí ya nos presenta los mismos datos, vamos a agregar etiquetas de datos y le vamos a aceptar, ¿verdad? Aquí se presentan las etiquetas.
y se ve prácticamente igual a la otra, nomás que aquí ya viene la información de la campana de Gauss, viene la media, la desviación estándar, la varianza, simetría, la curtosis, el mínimo, eh, el valor mínimo, perdón, y el valor máximo, ¿verdad? La mediana también. Como aquí es un número impar, pues aquí está tomando un valor, porque en ocasiones cuando son pares, pues agarra los dos en medio de toda la lista de menor a mayor, agarra las del medio y pues saca el promedio de esos dos, ¿verdad? Que es la mediana. En este caso, como es impar, pues está tomando un valor. En esta sola nos muestra los intervalos de la media y la mediana, que se ven ahí ligeramente separadas. Y bueno, vamos a presentar uno con la columna 2, que es inventario de millones de piezas, y vamos a ver la diferencia entre ambos, ¿verdad? Entonces vamos a abrir una nueva, estadísticas básicas, resumen gráfico. Ahora vamos a tomar la columna 2 y vamos a dejar el mismo nivel de confianza, ¿verdad? Entonces aquí ya por default nos da 7 columnas, con su campana de Gauss también. Entonces vamos a ver un poquito de diferencias entre ambas, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a información del informe, pues aquí, por ejemplo, tiene un valor de probabilidad de 98, la que es en piezas. ¿Por qué? Porque pues tiene más datos, el dato está más largo. Aquí como lo hemos recortado a fracciones, pues el nivel de probabilidad se ve modificado ligeramente, ¿no? También la mediana, aquí pues obviamente son 4.925.000, aquí es 4.8814 millones, ¿verdad? Entonces aquí como lo hemos recortado en millones nomás, millones de piezas, pues a lo mejor lo que es la media y la división estándar se ve modificadas ligeramente, bueno, ampliamente, ¿verdad? Por el múltiplo que estamos utilizando, y también algunos datos como los intervalos de confianza de la media, la mediana, se ven ahí ligeramente modificados. Depende cómo lo quieras manejar. Digo, para mí, grandes números te pueden distorsionar un poquito, no necesariamente a lo mejor ser tan exactos, ¿verdad? Entonces, ahí depende del criterio de uno o de la información o confiabilidad que desea, ¿verdad? Entonces, pues en este caso vamos a continuar ahora trabajando con millones de piezas y pues vamos a continuar con lo siguiente que nos pida, ¿verdad? Entonces aquí ya presentamos los dos que hemos visto, uno en piezas y el otro en millones de piezas, ¿verdad? Entonces continuamos. Dice elaborar una gráfica de polígono de frecuencias. Como sabíamos, bueno, ya hemos visto, como se sabe, perdón, la gráfica de polígonos depende de la distribución de frecuencias. Es decir, para hacer una gráfica de polígono de frecuencias necesitas haber ya sacado tu distribución de frecuencias, ¿verdad? Entonces, como esta información ya la tenemos, vamos a tomar la información que ya hemos cargado en una hoja de trabajo que hemos sacado precisamente de la distribución de frecuencias y también de distribución de frecuencias relativas, ¿verdad? Bien, vamos a tomar la hoja de trabajo número 1. Recordemos que, y bueno, para la columna 1 agarramos la marca de clase de 2 millones y para lo que es la marca de clase millones de piezas, pues van a ser 2 millones. Es el mismo, solamente que aquí está resumido a millones de piezas, ¿verdad? Y pues la frecuencia va a ser la misma, entonces vamos a graficar un polígono, ¿verdad? Y entonces vamos a valores de una tabla, que vamos a tomar aquí dos valores, le damos a aceptar, una columna de valores simple. Aquí vamos a tomar la frecuencia, que es la columna 3, como variable de gráficas, y pues aquí en variable categórica vamos a tomar la que es marca de clase, ¿verdad? En millones de piezas, que es la columna 2. Opciones de gráficas, aquí vamos a retirar esta en la sección, lo vamos a dejar predeterminado, ok, aceptar. En mostrar datos,
la vamos a agarrar en símbolos y líneas de conexión, ¿verdad? Le vamos a aceptar. Parece que en escala no hay modificación. En etiqueta, pues le vamos a poner aquí polígono de frecuencias, ¿verdad? De frecuencias. De inventario de millones de piezas, ¿ok? Le vamos a dar a aceptar, aceptar aquí. Y vamos a ver la gráfica, ¿verdad? Aquí nos está presentando la gráfica. Vamos a ponerle, agregar las etiquetas de datos, aceptar. Y pues aquí ya vemos, ¿no? Como sabíamos, pues tenemos que tener para esto, tener que tener ya la clase, la marca de clase, obviamente el número de clases que deseas y pues sus frecuencias, ¿verdad? Entonces aquí ya hemos precargado toda esta información y ya nomás es graficar en base a una tabla, ¿verdad? No a una base de datos, sino una tabla que ya tengas precargada. Entonces, pues ese sería el polígono de frecuencias en inventario de millones de piezas, ¿verdad? Vamos a continuar. Aquí está la gráfica que hemos elaborado. Ahora dice elaborar una gráfica de polígono de frecuencias relativas. Obviamente también para hacer la gráfica de polígono de frecuencias relativas tendríamos que haber tenido la distribución de frecuencias relativas para de ahí nomás graficar con base a una tabla, ¿verdad? Con los intervalos que deseas, las clases que deseas y pues obviamente con sus frecuencias. Entonces vamos a agarrar la hoja de trabajo número 1, vamos a agarrar la columna 2, que es la marca de clase de millones de piezas, y la frecuencia relativa, que es la columna número 4, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la gráfica, gráfica de barras. Vamos a poner valores de una tabla simple y aceptar, ¿verdad? Entonces aquí ya nomás vamos a poner en lugar de frecuencia que está aquí precargada la columna 3, vamos a cargar ahora la columna 4, ¿verdad? Entonces, y la variable categórica la vamos a modificar obviamente a la columna 2, ¿verdad? Que es en millones de piezas, que es con la que estamos trabajando. Opciones de gráfica, pues vamos a seleccionar esta celda y la vamos a dar a aceptar, ¿verdad? Predeterminado y todo. Mostrar datos, pues hay que verificar que esté en símbolo de línea de conexión. En ocasiones por default está en barras, entonces hay que estar atentos. Y pues nomás, no pasa nada, abre la gráfica y ahí no lo puedes modificar en caso que se te haya olvidado, ¿no? Vamos a poner la etiqueta aquí. Entonces aquí va a ser polígono de frecuencias relativas, ¿verdad? De inventario de millones de piezas, que es lo que estamos trabajando. Le damos a aceptar, nuevamente aquí aceptar, y nos va a dar la gráfica ahora en frecuencia relativa, que quiere decir pues porcentaje, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle etiquetas, las etiquetas de datos en valor Y, ¿verdad? Pues aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencias, bueno, nuestro polígono de frecuencias relativas. Pues aquí están como lo hemos distribuido, ¿no? Con nuestras marcas de clases y nuestros intervalos. Continuamos. Entonces aquí está la gráfica que hemos elaborado. Ahora nos pide elaborar una gráfica de ojiva para el historial de inventarios del número de parte que estamos trabajando, y entonces vamos a precargar la información. Para esta, bueno, para la gráfica de ojiva tenemos que tener como tenemos que considerar, conseguir nuestra frontera de clase. En este caso ya tenemos aquí nuestra frontera de clase. Recuerdan que hemos trabajado 7 clases hasta el momento, que es lo que hemos trabajado, es decir, 2 millones. ¿Por qué? Porque de 2 millones es la marca de clase. Entonces agarra de 1.5 millones a 2.5 millones y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la característica de la gráfica de ojiva es que la primera frontera de clase debe tener una frecuencia de 0. ¿Por qué? Porque tiene la característica de que va sumándose la frecuencia, pero siempre tiene que iniciar de 0. Entonces,
Aquí obligatoriamente tuvimos que abrir una nueva clase que sea como marca de frontera. Pues frontera es como límite superior 1.5. Es decir, como no tenemos datos que haya habido algún mes con inventario de menos de 1.5, entonces ahí se va a marcar la frecuencia en cero, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la información y vamos a trabajar con esto, ¿verdad? Entonces vamos a graficar, vamos a poner gráfica de barras y valores de una tabla, que es la que vamos a trabajar con la columna 1 y columna 2, ¿verdad? Le damos a aceptar y aquí pues variables de gráficas está en frecuencia correctamente, que es la columna 2, y frontera de clase que está precargada, ¿verdad? Entonces las opciones de gráfica aquí pues va a ser importante que esté en acumular en Y, en X, que de eso se trata la gráfica adaptativa, ¿no? Que se vaya acumulando el valor de Y en la gráfica sobre X, ¿verdad? Entonces, este orden de grupos pues, le ponemos predeterminado, le damos a aceptar, mostrar datos, pues que estén símbolos y línea de conexión, también es otra característica de la gráfica adaptativa, ¿no? En etiquetas, pues aquí le vamos a poner, pues ya está aquí predeterminado, gráfica de ojivas, inventario de millones de piezas, ¿no? Entonces le damos a aceptar y aquí también aceptar. Entonces vamos a ver la característica de esta gráfica. Vamos a agregarle aquí pues, la etiqueta de datos. Aceptar, ¿verdad? Entonces aquí como ven, de 1.5 millones que es la primera frontera, o sea de 1.5 hacia abajo, hay cero frecuencias o índices de que haya habido inventario menor a esto, ¿no? Entonces, de aquí ya se presentaron 3 y la característica es que se va acumulando, ¿no? Es decir, aquí hubo 4 entre 2.5 a 3.5, pero aquí ya se sumó. Entonces aquí hubo un índice de 10 y se sumó. Aquí otro índice de 10 y se ha sumado, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene esta característica de la gráfica de ojivas, ¿no? Puedes tener diferentes funciones, pero en sí, este es el dato que presenta, ¿no? Y su característica. Aquí tenemos la gráfica que hemos hecho y pues continuamos, ¿no? Por último nos dice elaborar una gráfica de puntos para el historial del mismo número de parte con la misma base, ¿no? Entonces, aquí vamos a precargar la información para trabajar con ella, ¿verdad? Es la base de datos que trabajamos al principio, donde vienen todos los historiales pues, del mes, de los niveles de inventario, ¿verdad? Entonces le damos a aceptar y aquí está, ¿no? Enero, de los 43 datos, que es la base inicial. En este caso vamos a trabajar con la columna 2, que es el inventario de millones de piezas. Puede que varíen si cargamos uno el otro, ¿verdad? Pero vamos a tomar ahorita el de millones de piezas. Entonces le vamos a dar gráfica de puntos, una gráfica de puntos simple, y pues vamos a tomar aquí la columna 2, ¿verdad? Como en escala, no tenemos modificaciones, etiquetas, pues aquí la vamos a poner como título, gráfica de puntos, inventario de millones de piezas. Le damos a aceptar y nuevamente aceptar, ¿verdad? Entonces aquí ya nos va a mostrar una gráfica de puntos. Vamos a hacer un poco más grande. Donde se encuentran aquí, pues la característica de esta gráfica es que se van apilando los datos que están en el mismo periodo, ¿verdad? En este caso aquí está la escala entre 2.3 millones a 2.45. La característica de esta gráfica de puntos es que son clases más cerradas, ¿no? Entonces es más amplia la gráfica y pues los que son más similares se van acumulando, ¿no? No como las barras que podemos hacer grupos grandes. En este tienen una característica de que se puede notar, por ejemplo, aquí los puntos que están dispersos. En este caso
1.8, bueno, el que está cerca de 1.8 millones y el que está arriba de 8.1 millones, ¿verdad? También en esta gráfica aquí en el programa, si le hacemos, aquí seleccionamos bueno, ponemos el cursor sobre el punto, nos dice en dónde se encuentra en la fila, en qué fila se encuentra sobre la columna, en este caso la columna 2, aquí nos dice que se encuentra en la fila 38. Si vamos aquí lo podemos encontrar, ¿verdad? Entonces esta es la característica que tiene esta gráfica de puntos, también es muy útil dependiendo de lo que quieras mostrar. Aquí a lo mejor te da más a detalle si hay una sección que tienes una acumulación tremenda con respecto a otras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí está presentado también la misma gráfica que hemos visto. Y en este caso aquí está presentado como inventario de piezas, ¿no? No inventario de millones de piezas. Pues la utilidad de estas herramientas estadísticas pueden ser muy útiles. Por ejemplo, quieres ver la estabilidad de tus inventarios. A lo mejor aquí, por ejemplo, si hubiera llegado a 0, quiere decir que tenemos este número de parte entra mucho en corto, entonces que haga falta para la producción de nuestras líneas, ¿verdad? O, por ejemplo, que esté muy cargado hacia arriba. Obviamente aquí nos falta más análisis. No sabemos si en el promedio que se encuentra, que es entre 450 millones y 550 millones en este rango, hay que sea un exceso, ¿no? No sabemos. Necesitaríamos más información sobre cómo su uso diario, su uso promedio semanal, pero con esta información o este tipo de gráficas podrías conseguir la información que tú quieres de una manera gráfica, ¿verdad? Bueno, espero que este video les haya ayudado y que tengan un excelente día. Gracias.